Buenas tardes, amigos. Como lo anunciamos hace un momento, vamos a hablar hoy un poco de las pólizas PYME, las pólizas empresariales, con destino a cubrir los riesgos asociados a tu empresa o a tu negocio. El día de hoy nos acompaña Fernando Chica, propietario de Gimboro Salsa Bar, quien está con nosotros actualmente en un proceso de contratación para cubrir su establecimiento de comercio, su negocio, Gimboro Salsa Bar. Vamos a tratar de evacuar unos temas importantes, de despejar algunas dudas, de hablar con usted, de compartir. Si tenga algún comentario para hacernos, alguna duda, lo hace a través de nuestras redes. Estamos dispuestos para resolver cualquier tipo de inquietud. Y la idea es que todos aprendamos un poco más de lo que son este tipo de seguros, que son bastante necesarios para cubrir nuestro patrimonio. Bienvenido, Fernando. Gracias, Juan Miguel. Muy contento de estar aquí hoy en Narcis Seguros, de habérmelo encontrado en el camino. Y también quisiera despejar muchas dudas que tenemos nosotros, las personas, a la hora de asegurar, por ejemplo, en mi caso, el bar. Yo quisiera que me hablara Juan. eh, ¿Qué tipo de póliza tienen ustedes para ofrecerme a mí como propietario de un bar que funciona, que funciona a altas horas de la madrugada, que es un ambiente familiar, Que tiene flujo de que visitantes tiene permanente? flujo de visitantes permanente y estamos sujetos a muchos inconvenientes, no solo por los visitantes, sino porque pueda causar incendios, robos, cosas que uno muchas veces no prevé en la dinámica de las mismas cosas, pero que sabemos que un seguro es una decisión muy asertiva para un lugar como el que yo tengo. Quisiera que me hablaras de eso. Lo primero que tenemos que decir, Fernando, es que todos los riesgos son asegurables, o en su mayoría, pues. Lo que tenemos que tener claro frente a los aseguradores, a las compañías de seguros, que debemos de ser muy transparentes, muy claros con la información y contar todo aquello que pueda convertirse en un riesgo. Los seguros están diseñados para cubrir eventos imprevistos, no eventos previstos. ¿Cierto? Un ejemplo clásico y un poco tonto, pues, si yo dejo la puerta de mi vivienda abierta y me voy a pasear un fin de semana, lo más probable es que cuando llegue no encuentre el computador, no encuentre el televisor y mis cosas de valor. Pero si yo la dejo cerrada, con llave, ¿cierto? Y pago un servicio de vigilancia, tengo mi cámara, tengo mi alarma, las probabilidades de que ingresen a hacerme un daño de ese tipo van a disminuir notablemente. A eso es lo que las compañías de seguro le apuntan, a cubrir los riesgos que son previstos. Tenemos que ayudar como administradores de nuestros propios riesgos a cuidar lo que tenemos asegurado, ¿cierto? Ahora, para asegurar cualquier tipo de negocio, lo importante, como decíamos, es conocer todos los riesgos que tenga asociado y ser muy claros con la compañía de seguros. El bar, por ejemplo, en este caso se dedica a un establecimiento de esparcimiento familiar, de amigos, donde la gente va, escucha música, se toma unos tragos de manera prudente y a la hora del cierre cada persona sale directamente pues, para su hogar. Riesgos asociados tenemos mucho, hay unos riesgos que están asociados directamente a tus clientes, amigos que te visitan, donde el bar es responsable civilmente por lo que suceda en el bar, mientras estén consumiendo en el bar, soy responsable como propietario del bar de lo que le suceda a este tipo de personas. Adicionalmente, patrimonio invertido en el bar mejora locativas al negocio. Cuando hablamos de un establecimiento de comercio que se desarrolla en un local rentado, lo que has invertido en tus muebles y enseres, en los equipos de sonido, en el equipo electrónico y todos los bienes que requerís para poder que el bar funcione de manera adecuada. Todo eso es sujeto de cobertura. Actualmente las compañías trabajan pólizas que llamamos como multirriesgos, que asocian en un solo producto varias coberturas por módulos. El módulo principal o el básico es el de incendio y terremoto, que cubre básicamente todos los daños naturales como incendio, terremotos, azonadas, todo lo que tenga que ver con temas de naturaleza. Adicionalmente, todos los temas de riesgos políticos, que llamamos así, que son básicamente, reitero, azonadas de político, que son actos de terceros, actos terroristas, violencia que se genera. Un caso típico, que venga
un grupo de personas en altas horas de la noche les dé por dañar la portada, los avisos, elementos que están de manera externa al negocio, se tiene cobertura a través del módulo de incendio. Tenemos la cobertura de hurto calificado. Es importante aclarar que el hurto se divide o está calificado en dos tipos, el hurto simple y el hurto calificado. El hurto calificado es aquel que deja huella de violencia, o sea, a través de la violencia de las personas, la violencia de las cosas que están aseguradas. El hurto sin violencia o el hurto simple no está cubierto, es el descuido. El ejemplo típico es ir con mi computador portátil, voy de viaje, lo dejo olvidado en un aeropuerto, pero ya no tiene cobertura. Una pregunta, Juan, qué pena te interrumpo. Yo quiero que me volvás a explicar una cosita. Entonces, una sola póliza me cubre los riesgos a terceros, a personas, y también me cubre, por ejemplo, los enseres electrodomésticos, pues el entablo en sí. Correcto. Y hacemos ejercicio con este vaso, ¿cierto? Este vaso es un utensilio necesario pues, para cualquier vivienda o negocio. ¿Qué le puede pasar a este vaso? Que se quiebre por descuido, que esa cultura la tienen, por ejemplo, los equipos electrónicos, los computadores, que en un incendio, en una inundación, en un terremoto se quiebre, tiene cobertura bajo el módulo de incendio. Que se lo roben de manera violenta y rompan la puerta, las chapas y se roben el vaso, tiene cobertura por hurto calificado. Ya. Todos los bienes son sujetos de asegurabilidad, dependiendo de su característica y los riesgos que vayamos a cubrir. Entonces las compañías, como les llamamos al principio, usan pólizas multirriesgos en un solo producto, divididas por módulos, y de acuerdo a la cobertura, ¿cierto? Nos permiten asegurar ciertas cosas. Los equipos de cómputo que son bien delicados, que son sujetos de hurto, sujetos de daño, sujetos de baja tensión, tienen esa cobertura. Todo lo que sea de componentes eléctricos y electrónicos tienen cobertura a través de la póliza PYME multirriesgo bajo el módulo de equipo electrónico. Otra pregunta, Juan. Entonces yo a la hora de adquirir una póliza no incrementa, por decir el precio, si yo quiero asegurar los enseres y asegurar los daños a terceros. Ya me dice que es una sola póliza, ¿cierto? Y no incrementa valores o tenemos valores a asegurar, o sea, pólizas con diferentes valores a ofrecerle a la gente, por ejemplo, como yo, que soy dueño de un bar y tengo diferentes necesidades en una sola cosa, en un solo espacio. Claro, a ver, como lo decimos, es por módulos. La parte de responsabilidad, sí que hablamos al principio, que la cobertura que tenemos de cubrir daños a terceros mientras estén bajo el establecimiento de comercio puede ser opcional. Ese tipo de coberturas, en las cuales, Fernando, no es fácil determinar la pérdida, porque vos no sabes qué tipo de daño se va a generar. Es diferente si le damos un valor al vaso, que vale 2.000 pesos, pero no sabemos cuánto nos va a costar el daño que se genere. Si hay 20 personas en el bar y por evento de la naturaleza el techo se desploma, estamos hablando ya de lesiones o muertes de la persona. Ese tipo de coberturas, como no son cuantificables antes de que sucedan, no tienen una buena cobertura, pero son de tu escogencia si las tomas o no. Siempre recomendamos a nuestros clientes que tengan responsabilidad civil extracontractual con un monto asegurado en millones, más o menos objetivo, ¿cierto? Bien, a la actividad, al número de personas que te visitan, etc. Lo que hablamos ahorita, Juan, detrás de cámara, vos me hablabas de algo de ser sincero con lo que se asegura. O sea, de nosotros tener la sinceridad de los valores y las cosas que estamos asegurando a la hora de... Entonces la pregunta es, ¿cómo realizo yo un reclamo? A ver, en la teoría de las pólizas, lo que mucha gente llama la letra menuda, se habla de lo que son los valores asegurables. El valor asegurable de una póliza es el deber ser del valor asegurado. Por ejemplo, en los vehículos, cualquier vehículo, el valor asegurable está destinado a lo que indique la guía de Fasecolda. Que si mi carro vale 30 millones como valor comercial, según guía de Fasecolda, la compañía me lo toma en ese valor. Que mi carro por X o Y razón vale un poco más, 2, 3 millones de pesos más, o un poco menos por el estado que tenga, se trabaja con una regla general. En equipo electrónico, ¿con qué valor se trabaja? Con el valor de reposición de los equipos. Porque si a vos se te pierde el equipo, se te daña o se te quema, hay que volver a invertir a lo que estén costando hoy, teniendo un equilibrio entre tecnología y precio. Si hablamos de los muebles, los inmuebles, perdón,
se trabaja con el valor de reconstrucción. Si en un incendio o en un terremoto estas paredes se caen, las paredes internas, hay que valorar reconstruirlas para que queden exactamente como estaban. Entonces lo que hay que hacer es siempre ser con las compañías muy claros y hablar de sus valores asegurados como estipule la póliza. Y otro punto importante, no seleccionar el riesgo. ¿Qué significa eso? No escoger qué aseguro y qué no. Yo tengo estos dos vasos, entonces yo aseguro los dos vasos, no solamente este, porque si en el momento de un siniestro ambos vasos se me quiebran, la compañía me va a decir, señor, usted se convirtió en su propia aseguradora. Entonces, como usted tenía dos vasos y no uno, y me reportó uno, y se le quebraron los dos, ¿cierto? Le voy a pagar un solo vaso. Claro, Y ese vaso que le pague lo voy a pagar nomás la mitad porque usted se convirtió en su propio asegurador. Eso es lo que llamamos el infraseguro. Entonces hay que ser claros. No por pagar un poco más vamos a estar haciendo un ahorro importante en un siniestro. Como me lo contabas anteriormente, acudiste a nosotros porque un amigo tuyo le sucedió en un negocio que fue real el tema de contratar pólizas, lo vio como un gasto, no como una inversión, y perdió mucha parte de su bar, ¿cierto? De su negocio, entre muebles y enseres y daños que le hicieron a las locaciones, por no tomarse un poquito el trabajo de revisar y verlo como lo que hemos hablado siempre, esto es una inversión, no un gasto. ¿Ya? sí, lamentablemente, Juan, vemos la póliza, como decís vos, un gasto, no una inversión. Y el rollo es que se da cuenta uno cuando le pasan las cosas, cuando ya no hay remedio, acude a uno, a ustedes. Los invito a todos los que tienen bares o tienen un establecimiento. Como decía Juan al principio, todo es asegurable. Y traten de que no sea tarde. Juan, háblame de Arsi como tal. ¿Cuál es el papel de Arsi? Nuestra función como intermediario de seguro, Hernando, básicamente se suscribe a ser un acompañante de nuestros clientes frente a cómo tienen que contratar con las compañías de seguro, qué opciones deben de escoger, qué deben de asegurar y qué no, cómo deben de administrar sus riesgos, qué prevención deben de tomar. Somos sus aliados al momento de contratar. Aliados. Y otra cosa importante para aclarar, los seguros a través de nosotros como intermediarios no tienen ningún costo adicional frente a lo que serían directamente con la aseguradora, porque nuestra función es netamente de intermediación y nuestros ingresos dependen directamente de la aseguradora, no del cliente. O sea que los costos son exactamente iguales, solo tiene para ustedes beneficios, asesoría integral, acompañamiento en siniestros, cómo debemos de actuar, cómo debemos de proceder en caso de un evento, cómo debemos de reclamar, qué documentos debemos aportar, etcétera. Toda la asesoría. Los invitamos para que nos contacten y esperemos que haya sido de su agrado este video, donde la idea principal es que conozcan más de este tipo de pólizas y que nos contacten. Juan, y como dice, no todo queda en manos del Señor. Hay que asegurar el patrimonio, porque como dice Juan, todo es asegurable. Muchas gracias. Estén bien.